Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español, cuarto grado, secuencia 7. Poemas y emociones, de la sesión 9 a la 12. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Sesión 9. Tiempo de leer. Lectura en voz alta. Lee en voz baja el poema Un son para niños antillanos, de Nicolás Guillén. Páginas 20 y 21 del libro de lecturas, cuarto grado. Después, léelo en voz alta. Un son para niños antillanos, Nicolás Guillén. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco, barco sin capitán. Una negra va en la popa y en la proa un español, anda y anda el barco, barco con ellos dos. Pasan islas, 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 muchas islas, siempre más, anda y anda el barco, barco sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó y un cañón de azúcar, azúcar le contestó. ¡Ay, mi barco marinero, con su casco de papel! ¡Ay, mi barco negro y blanco sin timonel! Allá va la negra, negra, junto al español. Anda y anda el barco, barco, con ellos dos. Trata de pensar en qué pensó el poeta en el momento que escribió este poema y anota tus ideas en tu libreta. Pensó en el proceso de integración étnica y transculturación de este Caribe, riquísimo mundo antillano, plagado de seres contrastantes que le dan matices a su riqueza cultural. Recuerda el entorno antillano, acompañado de seres tan míticos como reales, de la rica fauna caribeña, de figuras del folclore universal, del encanto de la exuberante flora y de todo un mundo alegórico. En parejas compartan sus impresiones y reflexionen de qué trata el poema. Trata de la integración de diferentes culturas y dejar a un lado la discriminación del color de piel. Además, resalta los matices de la riqueza natural y cultural. Lean de nuevo el poema y analicen lo siguiente. Inciso A. ¿Quién habla? Habla un marinero, recordando su vida en el mar. Inciso B. ¿A quién se dirige? Se dirige al lector para hablarle sobre la integración étnica, haciendo uso del sentido figurado, refiriéndose a un barco sin timonel. Inciso C. ¿Quiénes son los personajes? Un barco de papel, las islas, una mujer nativa y un hombre español. Inciso D. ¿Dónde están? En las islas caribeñas. Inciso E. ¿Qué creen que quiera decir el poeta? Quiere decir que se tenga integración étnica y cultural sin distinción. Entre todos escojan a 7 compañeros para que cada uno lea una estrofa del poema en voz alta. Intenten darle la entonación que consideren adecuada. Luego comenten lo siguiente. Inciso A. ¿Qué diferencias percibieron cuando leyeron en voz baja y luego en voz alta? Que cuando se lee en voz baja no se requiere darle entonación a las palabras, a diferencia que cuando se lee en voz alta, ya que la entonación debe ser adecuada para que se entienda el poema. Inciso B. ¿Cambió algo al leerlo individualmente, en parejas y en grupo? Sí, cambia cuando se lee en parejas y en grupo porque existe mayor retroalimentación, a diferencia que cuando se lee individualmente. Inciso C. ¿Qué lectura les gustó más? ¿Por qué? La respuesta dependerá del gusto de cada persona. Sesión 10. Nos organizamos para un fin común. El recital. Selecciona el poema que te haya despertado emociones o el que más te haya gustado para que lo leas en el recital. Recupera el nombre del autor del poema e investiga algunos datos relevantes. Fecha de nacimiento, nacionalidad, algunas otras obras.
Tomamos como ejemplo Un son para niños antillanos de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, 1902-1989. Nació en Camagüey, Cuba. Trabajó como tipógrafo. Fue periodista y participó activamente en la vida cultural y política de Cuba, desempeñando varios cargos y misiones diplomáticas para el gobierno de la Revolución. Es autor de una inmensa obra poética, de la que se destacan los siguientes libros: Motivos de Son, 1930, Songoro Kosongo, Poemas Mulatos, 1931, West Indies, 1934, El Son Entero, 1947, y La Paloma de Vuelo Popular, 1958. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, Salamanca, Logues Ediciones, 1984. Fue su libro dedicado a los niños. Una vez que hayan seleccionado los poemas con los que participarán en el recital, hagan un ensayo. Para ello, pongan en práctica lo que aprendieron sobre musicalidad y ritmo en los poemas para mejorar su lectura en voz alta. Lean en voz alta varias veces los poemas y, si les es posible, grábense con el celular o la computadora para escucharse y mejorar su entonación. Si es posible, pidan a otra persona que se los lea. Cierren los ojos e imaginen lo que les despiertan las palabras, para que puedan transmitir esa emoción a los participantes en el recital. Usen un lápiz debajo de la lengua para mejorar su dicción. Practiquen sacar el aire desde el estómago para que el volumen de su voz sea más alto. Tengan en cuenta que mencionarán al inicio de su presentación los datos que investigaron sobre los autores. Intercambien algunas ideas para mejorar su presentación y entonación al recitar los poemas que seleccionaron. Acuerden con su maestro el día, la hora y el lugar para presentar su recital. Elaboren el programa para la presentación del recital. Incluyan el nombre del poema, del autor y de la persona que lo va a interpretar. Diseñen una invitación para el evento. Comenten sobre su experiencia en la organización del recital. Sigan practicando para su recital. Consideren lo que observaron en la práctica durante su ensayo. Sesión 11. El gran momento del recital. Ahora que ya tienen todos los preparativos del recital, hagan la presentación. Cada uno debe participar con el poema que eligió. Antes de recitarlo, presenten la información del autor. Intercambien su experiencia en el recital a partir de las siguientes preguntas. ¿Invitarían a los demás a leer poesía? ¿Por qué? Sí los invitaría, porque la poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza en el lenguaje, y también cultiva la imaginación y la memoria. ¿Qué sentimientos puede expresar mediante la lectura de poesía? Se puede expresar sentimientos de amor, pero también representan emociones de pena, soledad, miedo, fracaso, alegría, desamparo, nostalgia y todos los sentimientos que el autor pueda tener a lo largo de su vida. ¿Les gustaría difundir otros poemas? ¿Cómo lo harían? Lo haríamos realizando concursos literarios, crear un blog, publicar revistas literarias. ¿Cuáles fueron las dificultades para organizar el recital? Esta respuesta dependerá de cada situación del grupo. Valora tus aprendizajes a lo largo de la secuencia. Marca con una palomita la casilla que corresponda. Aprendizajes. Identifico el sentido figurado en un poema. Reconozco la musicalidad en un poema. Identifico la rima en un poema. Puedo identificar y valorar las emociones del autor de un poema. Puedo leer un poema en voz alta. Sesión 12. Tiempo de leer. ¿Pero de qué se trata? Una reseña es la forma en que se resume el contenido de un libro, película u obra de teatro. Se menciona de qué trata, quiénes son los personajes principales y las acciones más importantes. Pero aunque se dan estos datos, se evita revelar el final o las claves de la trama. En compañía de su maestro, acudan a la biblioteca escolar y seleccionen una historia breve que puedan leer en 20 minutos o menos. Orfeo y Eurídice. Anónimo.
El joven Orfeo solía entonar espléndidos cantos acompañado de su lira. Su música era tan hermosa que las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies. Incluso las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquella música maravillosa. Cierto día, Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tocando su lira, cuando de pronto descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa, que oculta lo escuchaba embelesada. Orfeo dejó su lira y se detuvo a contemplar a aquel ser, cuya hermosura y discreción no tenían igual. La joven ninfa, llamada Eurídice, se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces, éste compuso para ella la más bella canción de amor. Días después se celebraron en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. A ella le encantaba salir a caminar por los verdes prados de Tracia. Así, una mañana durante uno de sus paseos la mordió una serpiente, que le causó al instante la muerte. Al enterarse de lo sucedido, Orfeo cayó en un profundo desconsuelo. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades del Hades, la tierra de los muertos, para ir en busca de su amada. Con su dulce canto y su poesía, Orfeo conmovió a Caronte, el barquero, quien lo dejó atravesar el río Estigia, el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Empleando de nuevo sus habilidades artísticas, el joven persuadió a Persefone y a Hades para que le permitieran llevarse a Eurídice de vuelta a la tierra de los vivos. Las divinidades aceptaron que se llevara a la hermosa ninfa, pero le hicieron prometer que no intentaría verla hasta que hubiera abandonado el mundo de los muertos. De este modo, ambos emprendieron el camino de vuelta, Orfeo por delante rumbo a la luz y Eurídice a sus espaldas siguiéndolo. Pero al cruzar el último umbral del Hades, temeroso de que Persefone lo hubiera engañado, Orfeo volvió la mirada para comprobar que Eurídice lo seguía. Y sin más, su amada fue arrastrada de nuevo hacia las oscuras profundidades. Desesperado, Orfeo intentó regresar por ella, pero esta vez Caronte no se lo permitió. Lleven el libro al salón y elijan algunos compañeros para que lean en voz alta la historia que seleccionaron. Después, respondan en su cuaderno las siguientes preguntas y comenten sus respuestas. ¿De qué trata la historia? Del joven Orfeo, que entona espléndidos cantos acompañado de su lira, y de una joven hermosa llamada Eurídice. Estos se enamoran y se casan. A ella la muerde una víbora y muere. Él desciende al abismo para ir por ella y regresarla al mundo de los vivos, empleando sus habilidades artísticas. ¿Quiénes son los protagonistas? Orfeo y Eurídice. ¿La historia presenta un problema o conflicto principal? ¿Cuál es? El problema principal es que Eurídice muere. Escriban en su cuaderno una reseña del texto. Orfeo era famoso por su talento para la música. Se decía que el son de su lira lograba amansar a las fieras. Estaba casado con Eurídice y ambos se amaban mucho. Un día, mientras Eurídice salía a caminar por los verdes prados de Tracia, fue mordida por una serpiente y el veneno le provocó la muerte. Orfeo desciende a las profundidades del Hades. En casa, comparte tu reseña con un familiar o amigo. Después, pregúntale lo siguiente. ¿Te gustó la reseña? ¿Por qué? Sí, porque predice una gran historia que forma parte de la mitología griega. ¿Te gustaría leer toda la historia? ¿Por qué? Sí, me gustaría leer toda la historia, porque conocería un poco más sobre la literatura de la mitología griega. ¿Te gustaría que elaborara la reseña de otra historia? ¿Por qué? Sí, me gustaría que elaboraras la reseña de otra historia, porque de esta forma me nace el interés por la lectura. Escribe sus respuestas en tu cuaderno y compártelas con tu equipo. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.